comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, su programa favorito, Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas a partir del 94.9 FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también se hace a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y el canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como en cada programa se encuentra con nosotros nuestra querida amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti, a nuestra amable audiencia. Además, también hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde en esta estación radio de Universo 94.9. Además, el día que hoy vamos a presentarles, a ofrecerles, es el derecho al deporte. Así es, Bárbara, un tema muy interesante, pertinente sobre todo. Y bueno, empezaremos el programa como tradicionalmente lo hemos hecho a lo largo de 4 temporadas, y es con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. Bueno, pues el editorial de hoy es Derecho al Deporte y Derecho Deportivo. El reconocimiento del deporte como un derecho fundamental aparece establecido expresamente en la Constitución Federal de nuestro país, así como en varias entidades federativas existe también este derecho al deporte expresamente reconocido en sus constituciones locales. Derecho que impone al Estado la obligación del fomento y protección del deporte, cuando antes y en muchos casos el derecho del ciudadano al deporte no era contemplado directamente como derecho activo y solo aparecía el ciudadano como beneficiario pasivo de la acción contingente del Estado en materia de fomento público al deporte. El derecho al deporte y todo el entramado jurídico normativo que tiene impacto en el mismo debe armonizar políticas públicas encaminadas a la no discriminación deportiva de las personas, por lo cual el Estado debe promover la participación sobre todos los grupos más vulnerables, como son los menores de edad, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los discapacitados y aquellos sectores de la población marginados económicamente. Según los expertos, es indudable que el deporte se ha constituido en un fenómeno social, económico y cultural que ha tenido un crecimiento exponencial a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esto lo ha colocado como una de las actividades mediáticas que más interés generan en audiencias de millones de televidentes. Basta citar como ejemplos la Copa Mundial de Fútbol, el Super Bowl de la NFL, la Fórmula 1 y los Juegos Olímpicos. Por esta misma razón es fundamental que se mantengan vigentes los ideales deportivos que son también de carácter ético, como son el valor, el esfuerzo, el honor, el respeto y la solidaridad entre competidores. Sin embargo, en el caso de nuestro país, podemos encontrar la existencia de comportamientos que han generado discriminación y violencia en el deporte, al grado de llegar al fanatismo y al odio al rival, como en los recientes y lamentables hechos del Estadio Corregidora de Querétaro, lo que en gran medida desacredita el derecho al deporte, que también puede tener el carácter de espectáculo jurídicamente regulado como derecho deportivo. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién nos sintoniza, les compartimos que analizamos el tema del derecho al deporte, y bueno, ¿quién mejor para abordar este tema como entrevistado en este su programa que el maestro Alberto Palomino? Él es profesor de la profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y abogado en Derecho Deportivo. Muchas gracias, maestro Palomino, por aceptar la invitación de estar aquí en su programa Derecho a la Radio. Muchas gracias, estimada doctora y estimados abogados, por la invitación. Sobre este tema del derecho deportivo, realmente es un tema que me apasiona mucho, me gusta mucho, lo he practicado en mi carrera profesional y un detalle muy interesante, pocos abogados en México practican esta bonita profesión que es el derecho
deportivo. Muchos de nosotros, los abogados, nos inclinamos por el derecho civil, penal, mercantil, fiscal, empresarial, pero muy pocos abogados se especializan en esta materia del derecho deportivo. Y créanme, me ha tocado participar en litigios con muchos abogados en derecho deportivo a nivel internacional, y advierto que la capacidad jurídica de los abogados en derecho internacional del deporte no es muy distinta a la capacidad jurídica de nuestros abogados mexicanos. Por eso es una invitación a aquellos egresados o profesionistas que estén estudiando el derecho deportivo que se enfoquen. Es una materia muy interesante para practicarla, para trabajar y sobre todo para conocer Suiza, porque la sede del derecho internacional en tratándose de temas deportivos está en Lausanne, Suiza. Pero bueno, a sus órdenes, estimados. Gracias, doctor. Y siguiendo esta invitación que usted nos hace, ¿nos puede compartir qué relación tiene el derecho con el deporte? Estimada doctora, su pregunta abarca todo lo que puede implicar una relación del derecho con el deporte. Yo creo que es todo. Y bajo premisas, como nos gusta a nosotros los abogados plantearlas, yo creo que el derecho puede existir sin el deporte, pero el deporte, creo yo, no puede existir sin el derecho, tratándose del derecho como las reglas del juego. No puede existir un deporte, yo visualizo al deporte como una competencia de la capacidad física e intelectual de un equipo contra la capacidad física y intelectual de otro equipo. Yo no lo visualizo sin una regla de juego. Vaya, ¿quién de nosotros no ha jugado fútbol en las calles? Y se me viene a la mente cuando juega un equipo contra otro equipo y un equipo participan, dicen, ¿sabes qué? Vamos a jugar a 10 goles y va perdiendo un equipo 9-0 y dice el equipo que va perdiendo, gol gana. Todos nos hemos acordado de esa frase, gol gana, y vas perdiendo 9-0 y dice el equipo perdedor, gol gana, y el equipo que va ganando dice, va, y resulta que el equipo que pierde mete el gol, pero eso fue una regla del juego. Eso es lo bonito del deporte con el derecho. El deporte debe de ir encaminado por una regla de juego que determine el orden y las reglas por los cuales se va a desarrollar ese deporte. El derecho lo debemos de entender su significado en latín, que significa directum. No te apartes del camino, sigue el camino. Eso es el derecho, de acuerdo al término latino. Sigue un camino y ese camino lo definen las reglas del juego. Por eso no puedo yo entender un deporte en competencia profesional, no profesional, sin una regla de juego. Podemos entrar, cualquiera puede entrar a la página de la Federación Mexicana y va a encontrar una reglamentación tan extraordinaria respecto al aspecto del fútbol, al deporte del fútbol. Entre cualquier persona, sea abogado o no abogado, a la página de la Federación Mexicana de Fútbol y va a encontrar el reglamento de competencia, el reglamento de la Liga MX, el reglamento de la comisión disciplinaria, el reglamento de la comisión de solución y resolución de controversias, el reglamento de sanciones, el reglamento de estadio seguro, el reglamento de multas, el reglamento y el reglamento. ¿Por qué? Porque este deporte, en este caso el fútbol, está regulado y todo tiene una reglamentación. Por eso no puedo concebir, doctora, el deporte sin el derecho, el deporte sin una regla de juego. Ahora, maestro Palomino, ¿con qué ramas específicas del derecho se relaciona más el deporte? Estimo que con todas. ¿Por qué estimo que con todas se vincula y se relaciona? Porque como abogados, cuando revisamos un contrato, nos tenemos que remitir a las bases del derecho civil, en la estructura contractual de un contrato. Cuando elaboramos un contrato, tenemos que remitirnos a la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que remitirnos a la ley fiscal. ¿Por qué ley fiscal? Porque hay que pagar impuestos. Tenemos que remitirnos al derecho mercantil. ¿Por qué? Porque puede haber que en un contrato exista una programación de pagos o deudas o créditos y tenemos que remitirnos al derecho mercantil. Y naturalmente tenemos que remitirnos a la Ley Federal del Trabajo. Y no obstante esto, también desde que se celebra un contrato laboral, en este caso en el fútbol con un jugador, tenemos que remitirnos
a la ley de la reglamentación del TAS, del Tribunal del Deporte Internacional, e inclusive al derecho suizo, porque el TAS tiene sus bases en el derecho suizo. Entonces, es una gama de derechos, por lo cual en México e inclusive con el derecho internacional. Ahorita que aborda el tema de derecho internacional, nos gustaría preguntarle, ¿puede el derecho internacional del deporte, ya en competencias internacionales, estar por encima de las normas constitucionales relacionadas con el deporte? Muy buena pregunta, doctora. Muy buena pregunta. Pero yo creo que el derecho internacional no puede ni quiere estar por encima de los derechos federales de cualquier país, de cualquier norma constitucional de cualquier país. El derecho internacional ha sido un tema de mucha discusión en el sentido de que no puede exceder de lo que establezca la norma constitucional de cada país. Si nos remitimos a la reglamentación en tratándose de un derecho internacional, que es la del TAS y es la que define los procedimientos, el mismo reglamento del TAS dice, yo voy a analizar los asuntos, siempre y cuando exista una cláusula arbitral donde devenga un sometimiento jurisdiccional para que yo, TAS, conozca los asuntos. 1. 2. Yo, TAS, voy a analizar los asuntos de acuerdo a la legislación que me proponen las partes. Y subsidiariamente, yo voy a resolver conforme a la normatividad y reglamentación de cada país. Entonces dice el TAS, yo no me voy a exceder de las normas constitucionales de cada país, ni voy a estar por encima, ni voy a pretender ir más allá de lo que la norma constitucional de cada país regula. Bueno, vamos a un breve corte promocional. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho y de Universo 94.9. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Muy buenas tardes para quien recién sintoniza este programa. Les compartimos que analizamos un tema muy interesante, el derecho al deporte, y está con nosotros en la sección de entrevista el maestro Alberto Palomino. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y abogado en derecho deportivo. Antes de enviar a corte, le hacíamos 3 preguntas muy interesantes que ya nos respondió, y la siguiente sería, maestro Alberto Palomino, ¿cuál es el alcance de los derechos humanos en materia del deporte? Yo creo, estimado, que el alcance de los derechos humanos en el tema y materia del deporte lo es todo. Lo es todo. Para mí, el tema del derecho humano engloba un todo. No puedo concebir, yo no aceptaría a título personal concebir un deporte de cualquier naturaleza sin que tenga en su naturaleza intrínseca el derecho humano. El derecho humano hace 20 años no formaba parte de nuestro vocabulario jurídico. Hace 20 años, ni 30 años formaba parte. Pero hoy en día en nuestro medio jurídico, en nuestro mundo jurídico, tanto nacional como internacional, el derecho humano se hace valer en temas civiles, se hace valer en temas penales, se hace valer en temas mercantiles, se hace valer en temas fiscales. En cualquier tema se hace valer el derecho humano. ¿Por qué no el derecho humano estaría dentro de su naturaleza del derecho deportivo? Claro que está. Y lo hemos vivido, ustedes y nosotros lo hemos vivido en este país con este famoso grito cuando despeja a un portero, que quiero obviar el calificativo o el grado discriminativo que se hace con esa palabra, en el cual la Federación Mexicana invirtió mucho tiempo y recursos humanos en decirle a la sociedad mexicana, no podemos decir esa palabra, en ese grito de esa palabra. ¿Por qué? Porque va en contra de un derecho humano, va en contra. Fueron campañas y campañas que se realizaron para decir, no digas porque es un insulto a una persona. Dejando de lado de las idiosincrasias y temas estos, es un insulto a nivel internacional. Y FIFA le dio la orden a la Federación Mexicana para decir,
evítalo. Y se ha trabajado en evitar. Hoy FIFA, a nivel mundial, tiene campañas políticas y manuales para decirle a todas sus federaciones internacionales, decirles, oye, hay que trabajar en el tema del derecho humano, hay que trabajar en el tema de la diversidad y la lucha contra la discriminación. Son trabajos que está realizando FIFA en este tema del derecho humano. Entonces, volviendo a la pregunta, el derecho humano lo es todo, estimados, en el deporte. Una pregunta que surge cuando hablamos de derechos humanos, de jugadores, nos gustaría que nos platicara la compraventa de jugadores en el deporte como espectáculo, ¿no es violatorio de derechos humanos? Doctora, otra vez, muy buena pregunta. Hace 20 y tantos años, sí se manejaba dentro del vocabulario público que un equipo compró a tal jugador. Y sí, y efectivamente, un equipo compraba a un jugador y le compraba los derechos federativos. Y eso sí se pudo haber interpretado como una violación a un derecho humano. ¿Por qué? Porque el jugador es una persona con derechos, con obligaciones, y es un ser humano. Entonces yo no puedo comprar a una persona como si se tratara de una mercancía. E inclusive hace más de 20 años, para la compra de ese jugador había una factura. Y el concepto de esa factura decía derechos federativos. Entonces, sí se podría entender, hace más de 20 años, que pudiera existir una violación a un derecho humano de una persona porque se le estaba tratando como una compraventa de una mercancía. Pero nuestra ley cambió a nivel mundial y a nivel federal, en nuestro reglamento de la Federación Mexicana, cambió. Y dice la Federación Internacional de Fútbol, dice FIFA, a ver, vamos a cambiar este enfoque porque está mal. Al final, ya no va a haber una compraventa de un jugador, va a haber una transacción o en su caso una cesión de los derechos laborales de un jugador. Entonces, yo soy un equipo y le digo a otro equipo, oye, me interesa tu jugador. Y dice el equipo, adelante, te voy a transferir los derechos laborales. Pero por esa transferencia de los derechos laborales va a haber una contraprestación. Pudiera existir una violación a un derecho humano si el jugador no expresara su voluntad en esa aceptación de esa cesión de derechos. Pero FIFA dice, ok, tu equipo te puedes poner de acuerdo con otro equipo para hacer la transferencia, la cesión de los derechos laborales. Pero para que esto se haga, se necesita la aceptación, el consentimiento del trabajador. Si el jugador no acepta, no se hace la operación. Entonces, por eso, al día de hoy, en el mundo actual, a nivel nacional como a nivel mundial, yo creo que no existe una violación de un derecho humano, porque para esto es una transferencia de un derecho laboral sujeto a la voluntad del trabajador. Si el trabajador no quiere, no se hace la operación. Y FIFA va más allá. Dice, cuando tú adquieres los derechos laborales de un jugador, le vas a hacer un contrato, pero ese contrato no es indeterminado. El plazo máximo de vigencia son 5 años. No puede haber un contrato laboral de 6 años, 7 años, 8 años, 9, no. Máximo 5 años. En la práctica mundial y nacional, los contratos laborales son 3 o 4 años. ¿Y por qué son bajo ese estimado y no 5? Porque pues al final del día la adquisición de los derechos de un jugador y el pago salarial, pues todos sabemos que el pago salarial de un jugador a nivel nacional es extraordinario y no se diga en Europa. En Europa estamos hablando de pagos de millones de euros y si yo hago un contrato, yo club, hago un contrato con un jugador a 5 años, digamos de 10 millones de euros por año, pues le voy a pagar los 10 millones de euros por año durante el plazo de 5 años. Entonces, los clubes que hacen un análisis y dicen, bueno, ¿sabes qué? Le voy a hacer un contrato 4 años y en su momento veré si lo puedo renovar o lo puedo hacer por 3 años. Naturalmente sería irrisorio si adquieren los derechos laborales de un jugador y pagas
una cantidad muy considerable y le haces un contrato de un año. No, el jugador también el equipo tiene que protegerse y le hace un contrato a 3, 4 años. Pero es raro hacerlo a 5 años. Comúnmente es 3 o 4 años. Entonces, doctora, yo creo que el concepto compraventa de jugadores por sí implica una violación a un derecho humano. Pero en la actualidad, lo que se maneja jurídicamente es la cesión de un derecho laboral, sujeto a la aceptación de la voluntad del trabajador, que en este caso es el jugador, el deportista. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra sección de entrevista. Es momento de agradecer al maestro Alberto Palomino. Recordemos, él es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y abogado en Derecho Deportivo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, abogados. Les agradezco mucho la invitación. Pero yo quisiera decirles, vuélvanme a invitar, si ustedes así lo consideran. Me apasiona mucho estos temas y estoy a sus órdenes en su universidad, en su facultad, para lo que ustedes me instruyen. Me gusta mucho la materia y me gustó mucho haber participado con ustedes. Gracias, maestro. Tengan la seguridad que así va a ser. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora continuando con el programa, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho aquí en la Universidad de Colima, quien además esta noche va a continuar con el tema el derecho a heredar. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, doctor. A todos a nuestros radioescuchas. Efectivamente, el día de hoy vamos a atender un tema que ha sido recurrente en las preguntas de nuestros usuarios con relación a en qué momento, quién tiene esta capacidad de heredar y quién puede recibir una herencia. Entendemos que la capacidad de heredar es de cualquier persona o le corresponde a cualquier persona, pero que sí debe de haber una distinción entre la preferencia para gozar de ese derecho y que es precisamente lo que abordaremos el día de hoy. Ahora, licenciado, usted acaba de usar un concepto, capacidad. ¿A qué se refiere cuando se habla de capacidad? Bueno, desde el punto de vista jurídico implica la aptitud de ser sujeto de derecho y obligaciones. ¿Esto qué implicaría con relación a este tema? Bueno, es esa permisión para poder heredar, para poder que nos transmitan los derechos o obligaciones que la persona que ha finado tenía en vida. ¿Y esta capacidad a la que usted refiere tiene algún tipo de límite? ¿Se puede perder o siempre gozamos de ella? Bueno, la capacidad la tenemos básicamente, la tiene cualquier persona, no se puede, no tendría límites, aun cuando en lo que respecta a la herencia, sí tendría algunas consideraciones. Por ejemplo, si el que va a heredar es un menor de edad, pues tendría que haber un representante quien genere ese derecho o quien haga la administración respectiva. La capacidad de heredar sí se puede perder, sí puede una persona perder este derecho o esta aptitud, por ejemplo, cuando se incumplieron obligaciones alimentarias con respecto a quien se va a heredar, cuando se comete un delito en perjuicio de esa persona, son algunos elementos por los cuales la ley determina que la capacidad de heredar sí se puede perder. Ahora, licenciado, ¿es el mismo derecho que se tiene de heredar de los bienes personales de una persona a los derechos que como trabajador tenía? Aquí es muy importante que partimos del mismo principio en cuestión de la relación filial, es decir, la herencia o lo que generó como derechos un trabajador sí le va a ser transmitible a sus familiares cuando no hay una disposición
pero tiene reglas muy especiales el derecho del trabajo en este caso. Es decir, hay un procedimiento que es lo distinto, cómo se debe de resolver ante una autoridad de carácter laboral, pero sin dejar fuera que son los mismos principios o las mismas bases. Los familiares son los que van a heredar a esa persona cuando no hay una disposición particularmente establecida. Maestro, nos queda un último minuto para terminar esta entrevista y me gustaría si nos puede compartir. Señaló el tema del parentesco. ¿Solo las personas que son o que tienen un nexo filial o de parentesco pueden suceder o recibir una herencia? Bueno, cuando no ha dispuesto el autor de la sucesión quién le va a heredar, sí sería o sí tendría que ser un pariente. Y dependiendo del grado de parentesco. Hay que considerar que los que primero van a heredar son aquellos parientes en primer grado. Por ejemplo, va a heredar en principio el cónyuge que sobreviva, los hijos, y estos, o a falta de estos, podrán heredar otros familiares en el caso de los padres, hermanos, tíos, primos. Pero el parentesco lo que va a delimitar en este caso es la preferencia para gozar del derecho. Pero, licenciado, si algún usuario o alguna escuchas tiene alguna duda más sobre este tema tan interesante, ¿podrían recibir asesoría en el bufete jurídico? Así es, pueden acudir a nuestras instalaciones en la Facultad de Derecho, en el campus norte de la Universidad de Colima, o comunicarse al teléfono 312-31-610-71 o vía nuestras redes sociales, particularmente el Facebook, y podrá concertar una cita para poder comentar este asunto y resolver aquellas dudas que tuviesen. Muchas gracias, licenciado Mayoral. Despedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Gracias por estar aquí en cada uno de los programas, licenciado. Buenas tardes. Hasta luego. Pues, Bárbara, el tiempo para este programa se ha agotado. Hemos tenido temas muy interesantes con muy buenos invitados y con un desarrollo bastante claro de lenguaje que ayuda seguramente a todas y a todos a comprender mejor estos temas. Así es, Enoch, desde la editorial que abrió pues esta discusión, la apertura del tema, la entrevista de un tema que pareciera lejano al derecho, pero ya vimos no es tan lejano al derecho. Y bueno, ahora con los derechos de herencia, ¿no? Que a todas y a todos eventualmente nos interesa. Recordemos a nuestra audiencia que pueden seguir proponiendo temas para el comité editorial a través de nuestras redes sociales. Así es, Bárbara, y bueno, vamos a despedir ya este programa. Gracias al equipo de producción de Universo 94.9 por su acompañamiento, asesoría, comprensión y paciencia, agregaría esta vez, y también al comité de radio de nuestra facultad, al doctor José Ángel Méndez, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, el licenciado Francisco Mayoral, el licenciado Julio César Llerena Ceballos, y sobre todo, como siempre hemos dicho, gracias a nuestras y a nuestras escuchas que hacen posible este programa. Muchas gracias por su tiempo y confianza. Se despiden de los micrófonos Bárbara Mancera y Enoch Morán. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.